¿Cuántos están pasando por luchas, por pruebas, están siendo probados, están siendo moldeados por la mano del alfarero? Y eso es lo más lindo que hay. A veces duele mucho, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de algo que es fundamental para nosotros los hijos de Dios. Aprender a confiar en Dios. Amén. Hoy la palabra se va a llamar, o la titulamos, Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. Vamos a decir de vuelta. Confiemos en Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Porque Dios conoce todas las cosas. Y porque nosotros sabemos que a través de la fe, a través de lo que nosotros estemos viviendo, es nuestra fe la que va a ser probada y la que va a abrir los cielos y la que va a hacer que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Y hoy vamos a leer algo muy lindo de una historia de un sacerdote llamado Esdras. ¿Sí? Vamos a leer algo que él hizo y nos dejó una enseñanza y nos dejó establecida esa enseñanza para que nosotros aprendamos todos juntos a no confiar en el hombre, sino a confiar en Dios. Amén. Ustedes recuerdan que cuando empezamos el ministerio, lo vamos a seguir diciendo siempre, que Dios nunca permita que te vaya la humildad, la sencillez del corazón, esto que vivimos, esto que es el comienzo, esto que tiene que seguir así, crecer, que va a crecer, pero siempre tenemos que entender que Dios es amor y que lo que Dios quiere es que nosotros como sus hijos demostremos ese amor, que si vemos a alguien que necesita, tenemos que estar ahí nosotros para ayudarlos, porque somos hijos del Rey. Amén. Amén. Y eso es una parte también de agradar a Dios, de ayudar al necesitado, de ayudar al que está desnudo, de aquel que necesita una ropa, aquel que necesita un calzado. Y eso estamos trabajando y gracias a Dios estamos ayudando. Amén. Amén. Bien, vamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Amén. Amén. Todos dijeron amén, ¿eh? Bien. Y en los momentos más difíciles que tal vez atravesaste en tu vida, ¿confiaste en Dios? Amén. Bajaron los amenes un poquito, me parece. Tal vez en el momento en el que creíste que todo estaba perdido. Tal vez en ese momento de cenizas. En ese momento donde aparecía el Señor. Porque si no aparecía las cosas no iban a funcionar y cada vez íbamos a terminar peor. Yo creo que todos hemos llegado a ese momento en el cual nuestra fe va a ser probada y nuestra confianza en el Rey de Reyes, que muchas veces nosotros decimos tener en Él, va a tener que ser probada. Hay momentos difíciles en los cuales, tal vez por la desesperación, nos olvidamos que tenemos a Dios de nuestro lado. Y eso es lo que hoy Dios va a hablarnos a nuestro corazón, de atrevernos, de poder saber que hay un Dios que está siempre atento a nosotros, sus hijos, las 24 horas del día. Que Dios nunca va a tener su celular, por decirlo así, ocupado y te va a decir, te va a dejar en espera. No, Él tiene oído. ¿Y sabes qué? Hay millones y millones y millones de personas en el mundo. Y lo que tiene nuestro Dios, tan hermoso y lo tan grande que es, que Él te conoce tu voz. Que nunca estás solo, nunca estás sola. Y Él sabe quién le habla. Y Él conoce bien tu voz. Recuerda esto siempre. Dios es amor. Dios es amor. Lo voy a decir de vuelta. Dios es amor. Amén. Aprendamos cada día a amarnos por nuestros defectos. Y eso siempre lo van a escuchar. Tenemos que ser una familia, que tenemos que saber que hay respeto, que hay unidad y que la presencia de Dios se va a manifestar en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bien, Esdras. El libro de Esdras, capítulo 8. Está después de Crónica, segunda de Crónica y antes de Nehemías, ¿sí? Esdras, capítulo 8. Pero vamos a leer de la Reina Valera, vamos a leer de la nueva. Capítulo 8, versículo 21 al 23. ¿Lo tienen? Amén.
Están buscándolo despacito. Está después de Segunda de Crónica y antes de Nehemías, ¿sí? Creo que lo tenía porque estaba leyéndolo. Sí. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leerlo primero en la Reina Valera, ¿sí? ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Dios es bueno. Y ahora vamos a decir todos, Señor, háblanos. Porque necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu palabra. Y tenemos nuestro corazón, papá, receptible a través del Espíritu Santo para que tú nos hables, Señor, en esta noche. Queremos hoy, Señor, si antes confiamos en ti, confiar de una manera renovada y confiar plenamente, atrevernos, Señor, en esta noche a depositar nuestra confianza en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, todos lo tienen en el libro de Esdras. Bien, capítulo 8, versículo 21, dice así, se me perdió. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente a caballo, que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Amén. 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 La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y el 23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él se olvidó. ¿Así dice? No. ¿Y qué dice? Y él no fue propicio. O sea, voy a leer de vuelta en la versión Nueva Biblia Viva, así. Y así, luego, allí junto al río Ahava, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios. Le pedimos que nos diera un buen viaje y que nos protegiera, junto con nuestros hijos, los bienes con los que viajábamos. Me daba vergüenza pedirle al rey que nos proporcionara soldados y caballería que nos protegieran de los enemigos que pudiera haber en el camino, pues le habíamos dicho que nuestro Dios protege a todos los que lo adoran y que su ira se abate solo sobre los que lo abandonan. Ayunamos pues y rogamos a Dios que cuidara de nosotros, y él lo hizo. Amén. 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 Si él lo hizo acá, lo va a hacer hoy en tu vida. Amén. Lo va a seguir haciendo, amén, porque Dios no cambia. Aquí leímos recién una historia del sacerdote Esdras, que él contaba, que él lo dejó establecido en el texto que hemos leído, que podemos ver en el momento en el cual el sacerdote Esdras estaba a punto de salir con un grupo de judíos. Vamos para que se acomoden ellos. ¿Me van siguiendo? Señor, tenés que mover tu mano, ¿no? ¿Cuántos confían? Amén. Amén. Vamos de vuelta. En el texto que nosotros acabamos de leer, vemos el relato del sacerdote Esdras, que él estaba justo, en el momento justo de salir con un grupo de judíos que ellos estaban cautivos en Babilonia. Ellos iban a salir, iban a ir rumbo a Jerusalén. Rumbo a Jerusalén en esa época, en ese tiempo, el camino era difícil. Era un camino muy peligroso porque había bandas que ellos, a los viajeros que iban por ese lugar, los asaltaban o los robaban y los mataban. ¿Sí? ¿Van siguiendo? ¿Vamos bien? Por eso él pide y publica ese ayuno. Por eso él le pide a Dios que lo guarde. No solamente a él, sino que decía a los niños, a los bienes que nosotros llevábamos. O sea que él hizo un ayuno, publicó un ayuno a todo el pueblo para protección y para que Dios mueva su mano. ¿Amén? Amén. Bien. Entonces dijimos que había en ese tiempo había bandas que atacaban las caravanas
que iban del rey de Babilonia hasta Jerusalén, ¿sí? Pero, a pesar del peligro que sabíamos que Esdras estaba por vivir, él no tuvo miedo. Él no confió en sus fuerzas. Él no dijo, sí, bueno, vamos porque hoy yo soy el sacerdote, juntémonos todos y vayámonos. Hagamos porque somos nosotros quien nos va a tocar. No. Él consultó y él depositó su confianza en Dios. Esdras tomó una decisión valiente. Él sabía que el camino que le esperaba no era fácil y que él iba a llevar niños, iba a llevar al pueblo, iba a llevar cosas que iban a ser o podían haber sido saqueadas o tomadas o robadas. ¿Vamos bien? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo él? Lo hemos leído recién. Él ayunó, publicó el ayuno, pero ¿qué más hizo después? Dice que él tomó la decisión valiente en la oración de no pedirle al rey de Babilonia que le mande tropa y gente a caballo. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué Esdras tomó esa decisión de no pedirle, sabiendo que el camino era muy peligroso? Y a veces en tu vida van a haber caminos muy peligrosos. ¿Y cuántas veces nosotros hemos pedido? No al rey de Babilonia, pero hemos pedido gente de caballo o gente que nos ayude. Que no está mal, está bien. Está bien porque tenemos que ayudarnos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas. Que nosotros tenemos que aprender a depositar nuestra confianza en Dios. Esdras le había dicho al rey que ellos sabían en quién confiaban. Ellos le dijeron, no, mirá, nosotros sabemos que si nosotros estamos bien, buscamos de Dios, somos sus hijos, Él va a mover su mano a nuestro favor. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. ¿Qué pasaba si él dijo eso? Y después le dice al rey, no, rey, ¿sabés que tenemos miedo? Vamos por un camino difícil y necesito que me mande gente para que nos acompañe, para que nos resguarde, para que nos cuide. Y el rey que le decía, al final vos me dijiste que tu Dios es poderoso, que Él busca y Él pone su mano bajo sus hijos y Él, los que están bajo su cobertor nadie los toca, y que Él se enoja a aquellos que lo abandonan. Entonces vos me estás diciendo que querés gente que te custodie, lo estamos hablando acá en versión, ¿no? Para que podamos entender. Entonces estaría contradiciendo a lo que Él cree y a lo que a veces a nosotros nos pasa eso, ¿no? Por eso esa pregunta de que en los momentos difíciles de nuestra vida, ¿realmente aprendimos o hemos confiado plenamente primero en Dios? ¿O hemos corrido al rey de Babilonia para pedirle ayuda? Y después nos acordamos que tenemos un Dios. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo? Él tomó esa decisión. Por eso él tuvo vergüenza, lo decía la palabra, tuvo vergüenza de pedirle al rey de Babilonia que lo protegiera, porque él le había dicho que su Dios tenía el poder para que a ellos nada les pasara ni nadie lo tocara. Amén. Y que de la mano de Dios iba a estar con todos los que le buscan. Y aquí somos todos los que lo buscamos a Dios. Amén. Entonces la mano de Dios va a estar sobre tu vida. No hay por qué temer. Cuando uno está bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la cobertura de Dios, no hay nada ni nadie que te pueda tocar. Estés lo que estés viviendo en esta noche, Dios te dice, confía porque yo estoy. Tu fe, mi fe, va a hacer que la mano de Dios me proteja. Amén. Esa actitud que tuvo el sacerdote debe ser un gran ejemplo para nosotros los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para cada uno de nosotros, cuando estemos enfrentando una situación difícil en nuestra vida, no solamente va a ser un ejemplo, sino también tiene que ayudarnos a tomar esa decisión. Amén. Tiene que ser un llamado. Esto que acabamos de leer hoy es un llamado para tu vida. Es un llamado para mi vida.
Es un llamado de aprender a confiar plenamente en mi Dios, de saber en quién realmente confiamos. Muchas veces decimos confiar en Dios. Amén. Que tenemos un Dios poderoso. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando vienen los momentos difíciles de nuestra vida, ¿qué hacemos? Ponemos por obra lo que nosotros leemos en la palabra, que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios poderoso, que Dios se mueve a favor de sus hijos y de aquellos a cual lo aman y confían en Él. O primero salimos corriendo y vamos a buscar ayuda donde no tenemos que buscarla, o donde aprendimos a depender o a confiar en un hombre y no confiar en Dios. Muchas veces nosotros confiamos más en el hombre que confiar en Dios. Él es tu creador. Él es el que te conoce. La Biblia dice: engañoso es el corazón del hombre. Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Y tenemos que aprender como iglesia, como familia de Cristo, como hermanos en la fe, de confiar plenamente en Dios, de saber que es Dios el que va a estar con nosotros en los momentos difíciles. Tal vez tu hermanito que está sentado al lado en el momento más difícil no va a estar. ¿Sabes por qué? Porque a veces Dios nos corre para que aprendamos a confiar en Él, para que nosotros no nos llevemos la gloria, porque la gloria es de Dios. El que va a estar y el que te va a sacar del desierto es Dios. El que te va a enseñar en cada situación difícil a confiar en Él es Dios. No es el hombre. No es el hombre. ¿Dios va a usar a personas? Claro que sí. Pero primeramente Dios pide que nosotros depositemos nuestra confianza en Él. Porque Él va a mover sus piezas para que llegue la bendición. Pero cuando uno primero pone al hombre y no lo pone a Dios, Dios se corre. ¿Para qué? ¿Por qué Dios se corre? ¿Porque es malo? No, porque Dios es bueno. Para darnos cuenta que nosotros sin Dios nada somos. Y que tenemos que buscarlo primero a Él, porque Él tiene sus hijos, los que nos van a ayudar a nosotros para ser de bendición. Él va a tocar el corazón de quien sea. Voy a hablar con un joven. Este joven me contaba y decía que tú recibió un llamado porque la abuelita estaba mal en su momento, hace un tiempo atrás. Y que le dijeron que tenía que hablar con la abuela porque era el tiempo que partía con el Señor. Se decía: gracias. Porque así se mueve Dios cuando uno confía en Él. Dios va a mover al que tenga que mover, tal vez va a moverte a vos, tal vez va a moverlos a ustedes, a nosotros, para ayudar a alguien que necesite. Pero primeramente esa persona que estaba necesitando confió en Dios. Nosotros en los momentos más difíciles que van a venir para el ministerio, sí que van a venir, tenemos que aprender a depositar nuestra confianza en Dios. Tenemos que saber que nuestro refugio y nuestro amparo es Dios. Nuestra fortaleza es Dios. Quien nos bendice es Dios. Quien nos da el plato de comida y quien nos mantiene el trabajo es Dios. Y si Dios te puso en un lugar, es porque somos de bendición y somos sus hijos. ¿A quién va a utilizar Dios? A sus hijos. Amén. Todos vamos a ser utilizados acá por Dios. Dos amén. Todos vamos a ser utilizados acá por Dios. Porque hay mucha necesidad. Y en este tiempo hay mucha necesidad del amor de Dios. Entonces, esta actitud que tuvo el sacerdote para nosotros va a ser un ejemplo. Y no solamente un ejemplo, sino un llamado para que nosotros como iglesia nos atrevamos plenamente a confiar en Dios. Amén. Aún cuando las situaciones parezcan complicadas y difíciles de enfrentar, aun cuando pareciera que todo está mal,
Nunca dejemos de confiar en Dios. Porque Dios tiene el poder para cambiar cualquier pronóstico. Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación. ¿Amén? Amén. Bien, ¿qué necesitamos nosotros para confiar o para atrevernos a confiar en Dios como lo hizo Esdras? Bien, punto número 1. Está lleno de bebé, man. Punto número 1. El futuro de la iglesia. Punto número 1. Me quedé ahí. Punto número 1. Tenemos que decidir confiar en Dios y no en los hombres. Amén. Punto muy importante, ¿eh? Tenemos que decidir confiar en Dios y no en los hombres. Amén. Ahí vamos a ir al Salmo 118, 8. Un salmo conocido. Lo anotaron las hermanas, están anotando porque a veces voy rápido yo y después ustedes anotan el jeroglífico y no se acuerdan. Tenemos que decidir, punto número 1, confiar en Dios y no en los hombres. 118, 8. Escuchá, ese es mi nieto. Está endemoniadito. Bien. 118, 8. Mejor es confiar en Dios o mejor es confiar en Jehová. Lo amamos a mi nieto. Mejor es confiar en Jehová. Como dice el versículo, ese es un hermoso versículo, ¿eh? Y tal vez en los momentos más difíciles de tu vida, Salmo 118, 8. Mejor es, lo dice la palabra de Dios, ¿eh? Mejor es confiar en quién. En Jehová. ¿Que confiar en quién? Bien. Verdaderamente, o es una gran verdad, que cada uno de los que estamos aquí hemos pasado momentos de angustia. El que me diga que no, bueno, gloria a Dios. Yo creo que todos en un momento de nuestra vida hemos pasado ese momento de angustia. Nos sentimos angustiados. Que no está mal, porque somos seres humanos. Pero no podemos vivir o tener una vida de angustiados. No podemos vivir angustiados. Tenemos que tomar la decisión nosotros de salir de ese lugar. ¿Amén? Y es ahí donde en el medio de la angustia, es ahí donde en medio de esa situación viene la desesperación. Viene la angustia que trae desesperación. Porque tal vez tenés un nene enfermo, porque tal vez las cosas no salen como uno quiere, porque tal vez X motivo que estás viviendo te está desesperando y ya empiezan a correr, por decirlo, contrarreloj. Y ya empezamos nosotros, bueno, a hacer que de esa desesperación me hagan pensar cosas que tal vez a Dios no le agradan, me llevan a hacer cosas que tal vez a Dios no le agradan, porque la desesperación apaga la fe. La desesperación me lleva a mí a actuar como un hombre y no como un hombre de Dios, no como un hijo de Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Y es en esos momentos donde se vuelve mucho más difícil confiar en Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Verdad o no? En esos momentos por ahí que solamente ustedes saben y Dios lo que vivieron. En ese momento de angustia, en ese momento de dolor, de amargura, donde entró la desesperación, donde tal vez dijiste, ¿dónde está mi Dios? No sé si te ha tocado llegar a ese punto de derramar tu corazón, de llorar, de tirarte en el piso y decirle, Señor, que sea tu voluntad, no la mía, necesito escucharte, necesito que me ayudes, no doy más. Estoy angustiado, no quiero que la desesperación gane en mi vida, necesito confiar en vos. Y son esos momentos duros, difíciles, que a nosotros se nos hace muy difícil confiar en Dios. Tal vez una situación límite. Y por eso tiene que ser un llamado esta palabra para nosotros. Por eso tiene que ser un ejemplo el sacerdote Esdras en esos momentos. Porque sin darnos cuenta muchas veces nosotros corremos para que nos den tropa o gente a caballo, para que defiendan nuestra causa o para que nos ayuden.
Cuando tal vez Dios te está llevando a ese lugar, porque quiere probar tu fe. Amén. Porque quiere probar si lo que sale de mi boca realmente sale de mi corazón. Si realmente cuando yo digo, Señor, tú eres un Dios poderoso, en ese momento me acuerdo de que tengo un Dios poderoso. Y pase lo que pase, nada me podrá apartar de él. Amén. Sea su voluntad, cual sea, yo voy a seguir confiando en Dios. Amén. Se hace difícil poner nuestra esperanza en la ayuda de Dios. Es más fácil poner nuestra confianza en los hombres. Es más fácil poner la confianza en lo que vemos y no en lo que no vemos. En esos momentos difíciles es más fácil correr para pedir ayuda tal vez a personas que están a kilómetros y kilómetros de distancia de Dios, que no nos van a acercar a la cruz, nos van a terminar alejando. En vez de darme un buen consejo, me van a terminar dando un consejo que va a apartarme de Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. Es más fácil poner la confianza en lo que vemos y en lo que podemos obtener ya. Porque muchas veces nosotros, a través de lo que vivimos, queremos ya una solución. Queremos que las cosas se solucionen ya. ¿Dónde está mi Dios? Y los tiempos de Dios son procesos. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Son perfectos. Pero hay que soportarlos a veces, en los momentos más difíciles de nuestra vida. Él siempre está, hermano. La hermana, Él siempre está. Amén. Tal vez por la situación que estás viviendo no te estás dando cuenta. Pero en esta noche nos está diciendo a cada uno de nosotros que confiemos en Él. Porque Él no falla. Amén. Estés lo que estés viviendo, en esta noche Dios nos dice, confíen en mí. Amén. Yo soy su Señor. Yo soy tu Salvador. Yo soy tu Redentor y mi Redentor vive. Amén. Tenemos que reconocer nosotros que la mejor decisión para nuestras vidas es poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios y no en los hombres. ¿Por qué? Porque la ayuda de los hombres es parcial. La ayuda que nosotros podemos brindar, o el ser humano puede brindar, va a ser parcial. A ver si alguno se acuerda de un tipo de esta frase. Por ejemplo, en lo que te pueda, yo te voy a ayudar. Parcial. ¿Que está bien? Sí, que está bien. Uno tiene que ayudar. Porque somos sus hijos y uno va a dar hasta donde. ¿Vamos bien o no? ¿Por qué Dios nos dice que confiemos en Él y no en el hombre? Porque la ayuda que nos puede brindar el hombre es parcial. ¿Cuántos me van siguiendo? Linda carita, En lo que te pueda te voy a ayudar. Aunque sea con esto, yo te voy a ayudar. Y uno hace de corazón, que está perfecto, tenemos que hacerlo porque somos hijos de Dios. Pero no creamos Dios. Amén. No nos creamos Dios. No ocupemos un lugar que no nos corresponde. Amén. Si Dios me bendice y si Dios me da, es para que yo dé. Pero no hacer un intercambio con Dios para utilizarlo, porque yo digo, no. Eso a Dios no le agrada. Si Dios me bendice a mí y bendice la iglesia, es para ayudar a bendecir a otros. Amén. Tenemos que aprender ese principio de honrarnos los unos a los otros, Amén. sin ningún interés, sino simplemente por amor y por amor al Padre, Amén. por amor a aquel que entregó su vida a la cruz por nosotros, por amor al Espíritu Santo que mora y vive en nuestro corazón. Amén. Por eso nuestra ayuda puede ser parcial, pero Dios es todopoderoso y la ayuda de Dios es total. Él está dispuesto a ayudarte y a bendecirte porque te ama. Amén. Y Él es todopoderoso, amén. Porque para Él nada es imposible. Tal vez para nosotros es imposible ayudar a alguien porque tenemos un límite, pero Dios es tan grande y tan poderoso que Él no tiene límites. Y Él va a mover a quien tenga que mover para que sus hijos sean bendecidos. Amén. Amén. ¿Por qué tenemos que confiar en Dios y no en el hombre? Porque la ayuda de los hombres muchas veces es condicionada.
Yo te ayudo, pero cuando tenés me lo tenés que devolver. Condición. ¿A cuánto no le ha pasado? Yo te ayudo, pero ¿qué me vas a dar vos a cambio cuando estés bien? Condiciones. Pero la ayuda de nuestro Dios es una ayuda incondicional. Amén. Por eso tenemos que aprender a confiar realmente de todo el corazón en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es todopoderoso y porque Él no tiene condiciones, es incondicional. Dios es supremo. De la nada Dios creó todo. Todo lo que nosotros vemos fue creado por el Rey. Y creado con un propósito. Y la ayuda de Dios es incondicional. ¿Cuántos me van siguiendo? Él no quiere nada a cambio. Dios no te va a decir, bueno, a ver, Marquitos, te voy a ayudar. Pero acordate, que yo te ayudo para que vos ayudes. Dios no hace eso. Dios, antes de bendecirme o ayudarme, conoce mi corazón. Conoce nuestro corazón. Y si yo quiero dar, tengo primero que aprender a qué. Para recibir, ¿qué tengo que aprender? ¿Sabes lo que te pide Dios? Tu corazón. Lo más profundo de nuestro ser. Para que Él pueda morar en ti y pueda cambiar lo que tenga que cambiar en tu vida y en mi vida. La ayuda de Dios es incondicional. Porque no nada nos va a pedir a cambio. Solamente sabe que te pide Dios y qué me pide a mí. A ver si alguien sabe. ¿Qué es lo que nos pide Dios a nosotros? ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios que hablamos recién? ¿Sabes lo que te pide Dios en esta noche? Que le creas. Simplemente eso. Que nosotros aprendamos a depositar nuestra fe en Él. Que pase lo que pase, yo sé en quién confío. Amén. Si tengo que partir y decisión de Dios, que así sea. Amén. Amén. Creer. Dios pide que le creamos, que pongamos en Él toda la esperanza. ¿Saben por qué Dios nos pide que nosotros creamos en Él? Porque lastimosamente, algunas personas nos ayudan, pero después nos humillan. Hay personas así. Hay personas que te ayudaron y después te humillaron. Te dijeron, por ejemplo, yo te lo dije, a vos te pasa esto porque vos sos así. Yo no soy Dios. Cada uno va a rendir cuenta delante del Rey. Nosotros estamos para ayudarnos, para juzgar. Amén. Nosotros estamos para brindar lo que tenemos con un corazón sincero, con un corazón humilde. Otra cosa que por ahí una forma de humillación. ¿Cuántas veces te ayudé y vos seguís haciendo lo mismo? ¿Hasta cuándo? Si uno hace algo, la Biblia dice que no sepa, y si lo das de corazón, sin nada cambia. Pero la ayuda de nuestro Dios es lo contrario. Él nunca te va a humillar. Él nunca te va a avergonzar. Porque Él te ama. Amén. Punto número 2. Tenemos que decidir de corazón. Tenemos que decidir de corazón honrar el nombre de Dios. Alguien tenía que decir amén ahí. Tenemos que decidir de corazón honrar, exaltar, glorificar el nombre de Dios. Mira lo que dice Esdras 8:22. Dice así, porque tuve vergüenza, esto dice Esdras, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de mi Dios, la mano de nuestro Dios es para bien. Esto es tremendo, hermanos. Acá hay un principio espiritual muy profundo, que muchas veces nosotros sin darnos cuenta, nos olvidamos de esto. La mano de nuestro Dios es para el bien sobre todos los que le buscan.
mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esdras tuvo vergüenza de hacer quedar mal el nombre de Dios. Él tuvo vergüenza de pedir ayuda cuando le acababa de decir al rey que él tenía un Dios poderoso y que él sabía que si a él estaba bajo su voluntad, nadie lo iba a tocar. Vamos a ponernos en el lugar de Esdras. Está el rey de Babilonia, un camino difícil nos espera. Nos espera un camino difícil como iglesia en estos tiempos, de defender la verdad, de defender la palabra de Dios, de predicar lo que dice su palabra, no lo que quiere Marcos, sino lo que dice su palabra. Lo que la palabra de Dios quiere que prediquemos. Y ya vamos a hablar con el rey y le decimos, no, rey, ¿sabes qué? Nosotros como iglesia tenemos un Dios poderoso. Un Dios que a nosotros nos va a defender y va a abrir puertas donde no las hay. Amén. Amén que sí. Y al ratito vuelvo y le digo, no, ¿sabes qué? Yo te dije que un esfuerzo tengo, pero ¿me puedes mandar una tropa que me ayude? Porque el camino está complicado, ¿viste? Se me hizo difícil. Yo creo que habrá sido algo así. Y era tenía vergüenza de decirle. Él sabía que el camino que le esperaba era difícil. Tal vez como la situación difícil o una decisión difícil que tengas que tomar. Nosotros sabemos que tenemos un Dios poderoso, pero muchas veces sabemos de la boca. Pero cuando estamos ahí, es más fácil correr a los hombres y no acordarnos de lo que nosotros decíamos, de que sabemos que tenemos un Dios poderoso. Él tuvo vergüenza. Lastimosamente muchos hijos de Dios hablamos de Dios, decimos que tenemos un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios bueno, un Dios que hace maravilla, pero cuando vienen los problemas, en lugar de confiar en el Señor, confiamos en el hombre. En lugar de inclinar mis rodillas en tierra y decirle, Señor, yo necesito que algo sobrenatural pase y solamente lo podés hacer vos. Primero, no correr al rey. Primero correr a Dios. Amén. Y si es voluntad de Dios que Dios toque al rey, el rey solo va a venir a decirte, te pongo esta gente. Amén. Tomá, acá tenés esto. Personas que tal vez ni conozcan a Cristo te van a bendecir. Porque Dios va a mover a quien tenga que mover a favor de sus hijos. Porque sabe que la iglesia Rama Fructífera no confía en un hombre, confía en Dios. Y las puertas se van a abrir para aquel que necesita las puertas abiertas. Porque mi confianza primeramente está puesta en Dios. Y yo sé que si Él nos llamó, Él nos va a respaldar. Y si Él me lleva a la montaña, es porque ahí está la provisión. Está lo que nosotros necesitamos para ser bendecidos. Amén. ¿Vamos bien? En lugar de nosotros de confiar en Dios, de humillarnos, nos vamos y nos humillamos delante de los hombres. Le rogamos a veces que nos ayuden y muchas veces hasta soportamos que se burlen de nuestro Dios. No sé si me van siguiendo. La palabra de Dios es clara, hermanos. Él dice que Él honra a quienes los honran. ¿A quién? A Él. Eso está en 1 Samuel 2:30. Dice así la palabra, Él honra a los que los honran a Él. Y nosotros tenemos que recordar siempre esto, hermanos, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Lo voy a decir de vuelta. El reino de Dios no consiste solamente en palabras, consiste en poder. Amén. Y tenemos poder los hijos de Dios en nuestra boca. Amén. Tenemos que recordar siempre esto, hermano. No se trata solamente de decir que mi Dios es poderoso, sino de vivir y de saber y de creer que mi Dios es poderoso. Amén. Que a pesar de lo que me digan, yo sigo confiando en mi Dios. No voy a correr tras de un hombre. Primeramente me voy a refugiar y voy a correr a Dios. Y Dios va a mover a quien tenga que mover para que tu casa sea bendecida. Amén. Primero a Dios. Primero a Dios.
Primero tu oración, después al médico. Primero orá, declará. En el nombre de Jesús, no en tu nombre, en el nombre de Jesús. Porque una palabra del Rey basta para que nosotros seamos sanados. Amén. Punto número 3 y vamos terminando. Tenemos que decidir, y esto es una decisión personal. No querrá leche más. Tenemos que decidir con valentía, esto es para valientes, amén, Amén. usar las armas espirituales de nuestro Dios. ¿Bien? Punto número 3. Tenemos que decidir con valentía usar las armas espirituales de nuestro Dios. Vamos, un versículo anterior del que leímos el 22, que lo leímos primero hoy. 8:21 dice así: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho. ¿A quién fue a solicitarle el camino derecho? A Dios. A Dios. ¿Cómo? En ayuno, en oración, en clamor. Esas son las armas espirituales que Dios nos entregó a su iglesia. El ayuno, la oración, el clamor, la adoración al Rey. Un camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Aquí estamos los cabezas de hogar, amén. Si tenemos que pedir una dirección, es tiempo de ayunar y decirle: Señor, hoy yo voy a derramar mi corazón delante de ti y necesito que tú me guíes, que me lleves por la senda derecha, no solamente para mí, sino por mis hijos y por todos mis bienes, que son los que te pertenecen a ti. Amén. Iglesia, es tiempo de levantarnos y utilizar las armas espirituales que Dios nos dio para derribar a esas fortalezas que se quieren levantar en tu vida, en tu hogar y en tu matrimonio. Es tiempo de nosotros levantarnos y de no solamente decir que tenemos un Dios poderoso, sino de creer que Él vive en mí, que vive en mi casa y que Él va a cambiar la historia de mi vida. Amén. 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 Entonces en esta noche, si hemos decidido no poner la confianza en los hombres, sino en Dios, tenemos que empezar a activarnos en lo sobrenatural de Dios para ver la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en la iglesia y en aquellos que van a venir. Amén. 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 Tenemos entonces que empezar a activar y a utilizar las armas espirituales que Dios nos dio. ¿Para qué? Para aprender a enfrentar los problemas que van a venir a nuestras vidas. La Biblia dice que el día malo va a llegar, porque a todos nos va a llegar el día malo. En algún momento va a venir una mala noticia. Y creo que nos vamos a afligir, claro que nos va a doler, claro que vamos a llorar y vamos a clamar. Pero es Él el que te va a levantar. Amén. Es Él el que no va a permitir que tu vida sea una vida de estancamiento, de dolor, sino que en su tiempo y en su momento de luto, lo que estés pasando, lo que estés viviendo, te levantes y en el nombre de Jesús sigas avanzando en este camino. Amén. Nos va a ayudar a descementar los problemas, las dificultades, usando las armas espirituales que Él nos dejó en su palabra. Y eso va a ser de bendición para nuestras vidas. Amén. Amén. Y vamos terminando. Tenemos que comprender, quiero que me escuches bien, tenemos que comprender que confiar en Dios no significa no hacer nada. Porque muchas veces nosotros también somos vivos, los seres humanos. Sí, bueno, yo estoy confiando en Dios, pero bueno, mientras tanto, quedo acá brazos cruzados. No, pero sí, ya va a venir, ya va a llegar. Eso no es confiar en Dios. Confiar en Dios es activarnos, empezar a usar las armas espirituales y a decirle: Señor, guíame mi vida. Señor, hoy yo tomo la decisión de levantarme de donde estoy. Tal vez a mí me dijeron esto, pero yo no lo tomo. No voy a escuchar esa voz que el enemigo quiere poner. La realidad a mí no va a cambiar la fe en quien yo creo.
Muchas veces la realidad que pone el enemigo quiere hacernos flaquear en la fe que nosotros tenemos que tener hacia Él. Tenemos que comprender que confiar en Dios no significa quedarnos sin hacer nada. Lo que significa es que vamos a movernos por fe. Amén. ¿Cuántos confían en Dios? Amén. Entonces nos tenemos que mover por fe. Si hay algo difícil en tu vida en esta noche, hoy por fe, las cosas cambian. Amén. Si hay algo, una puerta cerrada, que si es bendición de Dios para tu vida, esa puerta por fe, esta noche, si confiamos en Él, se abre. Si alguien está necesitando una sanidad, alguna dolencia por años, en esta noche, si creemos lo que estamos escuchando y lo ponemos por obra por la fe, te va sana. Te va sano, ¿amén? Por eso tenemos que pelear en oración, por eso tenemos que ayunar, tenemos que adorar a nuestro Dios, para que sea su voluntad y no la nuestra. Si hoy con valentía hemos decidido, nos hemos atrevido a confiar en Dios, entonces tenemos que empezar a utilizar las armas que Él nos dio, iglesia. Tenemos que empezar a levantarnos como poderosos gigantes, como guerreros del Señor, y saber que mi confianza está puesta en Él y no en los hombres. Amén. Mi confianza está puesta en Jehová. La confianza de rama fructífera no está puesta en los hombres, está puesta en Dios. Amén. Porque si fue Dios el que nos trajo hasta aquí, es Dios el que nos va a llevar a donde Él tenga que llevarnos. Amén. Terminamos con esto. Tenemos que estar seguros, quiero que me escuches bien, que cuando confiamos en Dios, o cuando decidimos confiar en Dios y no en los hombres, entonces tu pelea no va a ser tuya. La pelea va a pelear el Señor por vos. Cuando uno aprende a depender de Dios y a confiar en Dios, ya la pelea no es tuya. Él empieza a pelear a favor de sus hijos. Amén. ¿Y sabes qué? Él como estandarte, Él como Rey Supremo,